Al principio fue una gran confusión. Me desperté y estaba acostada en la cama del hospital, pero sin poder respirar, y cada articulación de mi cuerpo me estaba doliendo terriblemente. La verdad es que tenía pánico. No comprendía lo que estaba pasando y sentía que incluso me ahogaría. Sentía que quería quitarme la ropa para que mi piel estuviera libre, al menos para poder así tener un poco más de aire. No pensaba claramente, sabía que estaba en problemas. No podía encontrar el botón para llamar a la enfermera y pensé algo tonto. Pensé que deberían querer que muera. Mi pánico creció y mis pensamientos eran irracionales. No comprendía todo lo que estaba ocurriendo. No tenía mis recuerdos en ese primer momento y no podía entender realmente por qué estaba allí. Pero sabía que tenía que calmarme y usar un poco de lógica. Entonces me dije, estoy en un hospital. Seguramente han puesto el botón en algún lugar cercano, así que cálmate y solo búscalo. Mira alrededor. Y lo encontré. Estaba a mi derecha, enroscado alrededor de la pata de la cama. Recuerdo el dolor mientras presionaba el botón y la enfermera respondió rápidamente y llegó hasta mí. Me preguntó qué necesitaba y le dije la verdad. Y es que sentía pánico y además no podía respirar. Vino a mi habitación y me habló suavemente mientras me tomaba la presión y estaba en 0,30 y así comenzó lo que llamaría mi viaje hacia la cercanía de la muerte. En los días siguientes mi corazón dejó de latir 4 veces y le dijeron a mi familia que probablemente no iba a sobrevivir. Este periodo para mí es borroso, pero si algo hay claro en él, es el recuerdo de estar en otro lado. Tuve 2 experiencias cercanas a la muerte, pero no sé en qué momento ocurrieron. La primera vez fue algo más abstracto y recuerdo pasar a través de una luz. Es la única forma de describirlo. Una luz, aunque no es algo exacto, no hay palabras para eso. Hay cosas que simplemente nunca podré describir y cualquier referencia que pueda usar aquí para explicarlo debería hacerse solo en términos terrenales y materiales, cuando en realidad las experiencias fueron mucho más que eso. Por ejemplo, hablar de atravesar esta luz y sentirme saturada con amor incondicional no le hace justicia a lo que realmente ocurría. Esta luz no se explica fácilmente en términos materiales, aunque la descripción de luz es lo más cercano. Pero esto fue indudablemente la experiencia más maravillosa. El amor incondicional me saturaba y era algo tan satisfactorio. Luego recuerdo también el momento de la revisión de mi vida. Imágenes que llegaban a mí y casi podía vivirlas, volver a vivirlas. Y todo se refería a mis relaciones
con otras personas. Durante esto sentí lo que ellos sentían cuando me relacionaba con ellos. Sentía su amor o su dolor por cosas que yo había hecho o dicho, y su dolor me hizo sentir vergüenza y pensé, podría haberlo hecho mejor. Pero lo que más sentí, sin embargo, fue amor, así que no fue tan malo. Nadie me juzgaba, nadie estaba juzgando durante este proceso. No sentí desaprobación de nadie más, solo mis propias reacciones. Ese sentimiento de amor incondicional saturándome continuaba allí. Yo era quien me estaba juzgando, pero nadie más lo hacía. Recuerdo la sensación de que fui preguntada acerca de si quería volver a casa, es decir, allá, o quería volver aquí a la tierra. Recuerdo que respondí que mis 2 hijos me necesitaban aquí y que tenía que regresar. Y de repente estaba nuevamente en mi cuerpo, sintiendo mis articulaciones extremadamente doloridas. Realmente no recuerdo lo que estaba pasando en ese momento, solo que dolía. Pero todavía sentía ese amor, por lo que, de alguna manera, esto me relajó y pude descansar. Eso es lo único que puedo decir sobre mi primera experiencia, lo cual puede no sonar a mucho, pero créanme que no se puede describir con palabras. Fue lo más maravilloso que viví. Pero solo puede compararse con algo, y es mi segunda experiencia. En ella estaba en un lugar que solo puedo describir como una ciudad. Y recuerdo que al pensar esto, algo respondió. Recuerdo que de alguna manera me dijeron que era la ciudad de Dios. Exactamente eso. También cuesta realmente mucho describir con palabras cómo era todo allí. Pero haciendo un esfuerzo podría decir que era un lugar que no tiene una equivalencia con nada de la tierra. Pero era algo enorme. Viajaba de momento a momento a diferentes lugares sin ningún esfuerzo, pero cuando llegué allí, lo primero que percibí visualmente era que, además del gran tamaño enorme, había edificios. Los edificios de esta ciudad parecían como de un cristal opalino con líneas y venas de oro cruzándolos. Parecía haber una gran flexibilidad en su construcción, y recuerdo también que en cierto punto vi asientos, y estos parecían poder amoldarse a tu figura, siendo de un material y forma indescriptibles. Pero allí lo mayor era la sensación de completa seguridad. Y recuerdo que cuanto más estaba allí, más relajada podía sentirme, más amor dentro de mí y fuera. Todo era muy difícil de describir, pero creo que con eso, al menos por ahora, basta. Siguiendo con lo que recuerdo,
es el estar en una fuente de agua y junto a mí estaba este hombre, un hombre vestido con una larga túnica blanca de lo que aparentaba ser lino. Tenía su cintura acordonada, atada por un cordón, y este cordón sostenía la túnica. Me dijo que podría preguntar lo que quisiera y que él estaba allí para mostrarme el lugar. Al haber sido criada en un periodo donde era un pecado mortal para un católico ir a otra iglesia cristiana, y sabiendo que los luteranos decían que los católicos irían al infierno porque tenían estatuas en sus iglesias y rezaban a los santos, solo por eso, yo tenía una pregunta urgente. La primera pregunta que hice fue: ¿cuál es la religión correcta? Sin dudarlo, me contestó: todas lo son. Cada religión es un camino que trata de llegar al mismo lugar. Recuerdo que junto con esto se me mostró de alguna manera una imagen, algo alegórico. Era una gran montaña y había grupos de personas, eran grupos religiosos y cada grupo estaba tratando de llegar a la cima. Iban separados unos de otros, pero cada uno tratando de llegar al mismo lugar. Me dijeron luego que la gente elige nacer dentro de la religión o grupo que le ayude o posibilite lograr las lecciones que le enviaron a cada uno a aprender. Me dijeron que la tierra es como una gran escuela, un lugar donde se pueden aplicar las lecciones espirituales aprendidas y así examinarte a ti mismo bajo presión para ver si puedes realmente vivir lo que sabes que debes hacer. Básicamente, la tierra es un lugar para caminar el camino y literalmente vivir de la manera en que se debe vivir. Me quedó claro que algunas personas vienen a la tierra para trabajar solo en un aspecto, mientras que otros vienen a trabajar en varios. Luego hay otros que vienen no solo a trabajar en su propia naturaleza, sino también para ayudar al mundo en su conjunto. También me quedó algo muy claro, y es que podemos retornar, renacer en la tierra. No sé si siempre esto es así, pero claramente este no es un camino solo de ida y vuelta. Muchas personas pueden volver y seguir así aprendiendo y aprendiendo. He dicho que me criaron como católica luterana, pero no estaba ni estoy afiliada a una religión en particular, aunque me siento profundamente espiritual. Nunca he sentido esa necesidad de pertenecer a una religión en particular. Tampoco siento el miedo que las religiones parecen tratar de infundir la mayoría de las veces en la gente. Si eso ayuda a alguien a hacer lo correcto y cuidarse unos a otros, aunque a través del miedo, bien, pero la religión en sí está destinada a ser siempre interpretada por el hombre y
Sus interpretaciones a veces carecen de verdadera claridad y tienen muchas falsedades. Una de las cosas que recuerdo que me fue dicha fue que mire siempre a quién benefician las reglas impuestas por la religión. Si eran hombres en particular, solo individuos, o a la estructura de poder en sí. Si es esto último, es probable que no provenga de Dios. Muchas reglas han sido hechas por el hombre y puestas para beneficiar la estructura o a quienes están a cargo de esa estructura. Así que, como he dicho, seguiré siendo una religiosa no afiliada. Diría que soy cristiana, pero no estoy afiliada a ninguna religión en particular ahora. Veo a todas las religiones valiosas, pero no estoy de acuerdo con sus doctrinas en su totalidad. Así que sería hipócrita si perteneciera a alguna de ellas. Suelo pensar que mi crianza cristiana debe haber llevado a que tuviera ciertas expectativas, pero ninguna de mis experiencias se acercó a lo que me enseñaron. Puedo ver cómo diferentes religiones pueden tratar de explicar lo que vi y lo que sentí, pero había mucho más de lo que ellas predican. Mi experiencia fue como un conglomerado de muchas religiones, aunque sin seguir ningún ideal o imagen doctrinaria específica, como si cada una tuviera una parte, pero no la totalidad. Lo que me quedó completamente claro durante estas experiencias es que el problema proviene más de cómo el hombre interpreta la religión que de la religión en sí. Lo que vi fue mucho más que una religión. Sin embargo, parecía haber propósito en todas las religiones. La gente es guiada hacia los que pueden ayudarlos más con el tema a través de las religiones, pero no tiene tanto éxito si de esto depende que se los ayude sobre el tema de su propósito vital en esta vida. Pero todas estas cosas pude sentirlo claramente, pude comprenderlo. No pueden aplicarse a quienes ya terminaron la vida en la tierra. Esa otra parte de la humanidad no tiene presiones físicas, lo que implica tener un cuerpo. Aquí en la tierra debes alimentarlo y vestirlo y protegerlo de los elementos. Están bajo presión constante para tomar decisiones que tienen una base espiritual. Pero en el otro lado te enseñan lo que se supone que debes hacer, pero ¿puedes vivir bajo estas presiones en la tierra? Ese es el objetivo por el cual venimos aquí. Por lo que vi y oí allí en el otro lado, son las relaciones y el cuidarse unos a otros lo que realmente importa. No se espera la perfección en las personas, pero sí el aprender, y eso es considerado un buen progreso. Todas nuestras experiencias en la vida tienen una tendencia a seguir cierto patrón y a veces estas experiencias recrearán las mismas lecciones, pero de forma diferente y bajo variadas circunstancias. Así es como sabes lo que debes aprender y probar aquí.
Si examinas los patrones en tu vida, seguramente encontrarás ciertos temas que se verán claramente reflejados en tu historia. Luego, un gran recuerdo que tengo es esta visión de una hermosa e increíble biblioteca llena de libros dorados, cubiertos en tal vez oro, y el saber que este lugar era donde se almacenaba la historia personal de cada persona. Estas eran las vidas de la gente en la tierra. Era el lugar en donde se establecían sus planes de vida y lo que deseaban lograr a través de ciertas experiencias claves al llegar aquí. Por lo que me mostraron, la gente tiene libre elección para llegar a esas experiencias. Pueden tomar un camino sinuoso de experiencias o tal vez una ruta más directa, pero hay ciertos eventos que están predeterminados y que ocurrirán de todos modos. Cada uno de esos eventos clave son referentes y nuestras reacciones frente a ellos nos mostrarán cuánto hemos aprendido y cuánto necesitamos hacer aún o aprender. Esto ocurrió en el año 1981 y recuerdo que había grandes problemas económicos que comenzaban a expandirse. Recuerdo que hubo una especie de charla sobre esto. Recuerdo que me fue dicho que la crisis económica que comenzábamos a atravesar y que todavía hoy seguimos atravesando es uno de esos eventos mundiales que están predeterminados. A través de esto, la gente podría elegir cómo reaccionar a estos eventos y, por lo que me fue mostrado, el camino espiritual consiste en ayudarnos unos a otros y ayudar a los que lo necesitan. Esto es el supremo acto de amor. Pero también está la opción de que solo nos volvamos individualmente o como sociedad más proteccionistas y egocéntricos, que comencemos a compartir menos y a poner las posesiones personales en primera fila en cuanto a las reacciones a lo que ocurre. Es un modo materialista de ver todo, como si el mundo material fuera más que la conexión entre toda la humanidad. Había una elección para cada individuo al respecto de todo esto. Entonces, ¿cuáles serían las elecciones que haría la mayoría? Eso sé que aún está por verse. En 1981 me mostraron que este tipo de cosas comenzarían a ocurrir en estos tiempos y nuestra reacción sería lo más importante para volcarnos hacia uno u otro lugar, hacia uno u otro camino. Me mostraron que vendría un tiempo que pude percibir claramente que se trataba de caída de bancos. Me mostraron que este tiempo llegaría y que los bancos eran imperios de papel, construidos en papel y nada más, pero también habría otros muchos sectores que sostienen las economías que también serían como imperios de papel, construidos para colapsar bajo presión. ¿Y cómo reaccionaría la gente frente a esto? Este es el evento clave y va a ser una prueba para muchos.
¿Podrán cuidarse unos a los otros o se volverían cada vez más egocéntricos y protectores de lo material? Siempre habrá elecciones posibles y solo para determinar lo que los individuos elegirán. Me mostraron otras partes de la ciudad también. Recuerdo una donde las almas estaban trabajando con gente de la tierra, científicos, artistas y más. Pude comprender perfectamente que siempre desde allí hay un impulso para inspirar a la gente en la tierra, para crear beneficios para la humanidad en cada área, beneficios que son inspirados desde esa ciudad espiritual. Y había tantas otras cosas más, pero más que nada, este lugar estaba lleno de amor. Era amor a la humanidad, amor a todos en la tierra y a la tierra misma. La comunicación era transparente, los pensamientos se compartían como en una conversación, y esto era lo más claro que tengo dentro de mí. La gente que vi estaba aparentemente trabajando en sus obras, felices y con mucha alegría, aunque también me mostraron un lugar mucho más oscuro, en donde la gente parecía no saber que había salido de sus cuerpos y ellos continuamente se peleaban por cosas sin sentido, materialismos. Recuerdo que las posesiones materiales volvían en este caso a ser su foco y sus problemas, y todas sus acciones eran realmente egoístas, estaban confundidas, no comprendían realmente lo que estaba ocurriéndoles, y sobre ellos había una legión de seres esperando. Esto fue hermoso, porque estos seres solo podrían ser descritos como ángeles, ángeles guardianes, los cuales solo esperaban que pidieran ayuda para sacarlos de allí. Recuerdo que, aunque esto es extraño, podía percibir que estas entidades incluso lloraban al ver el sufrimiento innecesario de todas aquellas personas en ese lugar opaco. Toda esta legión de seres estaba allí esperando. Cada vez que alguien miraba hacia arriba y le pedía ayuda a Dios, ellos eran elevados automáticamente hacia otro lugar, un lugar mucho más pacífico y en sintonía con Dios y con su amor. Pero muchos parecían perdidos en este lugar, nunca miraban hacia arriba y nunca pedían ayuda, por lo cual no podían ser ascendidos hacia ese otro lugar intangible que no podría explicar. Solo sabía que algunas pocas almas ascendían de tanto en tanto junto con estos seres angélicos para ser llevados a un lugar el cual tenía la certeza que era mucho mejor. Aunque es extraño y muy difícil de aceptar, este lugar en cierta manera era material, pero a su manera, diferente a lo que es aquí. Todo era mucho más etéreo, todo era mucho más perfecto. Recuerdo ser transportada a muchos lugares diferentes. Enseguida, al instante, solo pasábamos de un lugar al otro. Recuerdo muchos lugares diferentes y todos ellos equipados para una necesidad diferente. Recuerdo que había un lugar de descanso en donde las almas aparentemente podían recuperarse de sus vidas traumáticas en la tierra. Había lugares de trabajo también, en donde las almas podían ayudar a la humanidad a crecer, como he estado diciendo. Esto era muy importante y para ello había bibliotecas, incluso teatros y escuelas.
porque el arte también era necesario. Y estaba también este increíble templo, lo que era, a mi parecer, el templo a Dios, el templo de Dios. Me llevaron a esa gran sala y delante mío había seres de pura luz. Recuerdo que uno estaba sentado directamente frente a mí, en algo como una silla o trono, y estos seres no tenían una forma humana, sino que eran más energía luminosa pura. Era imposible no sentir una gran reverencia y respeto por estos seres de luz, por lo que no pude evitar postrarme con reverencia. El amor que emanaba de ellos, particularmente del que estaba en el centro, era algo abrumador. Definitivamente no me sentía su igual, pero aún así me sentía muy honrada de estar allí. Esta entidad central se levantó de su trono, me abrazó y me dijo: "Has hecho bien, mi hija, y estoy satisfecho". Recuerdo que con el abrazo, el amor que fluyó hacia mí y la aprobación me hicieron llorar. ¿Era Dios? ¿Era el Supremo? Realmente no lo sé. Solo sé que este ser era inmensamente sabio. Solo sé que era y soy tan inferior a este ser y a los que lo rodeaban. Sin embargo, el amor era tan extraordinario también. Me encontré, al volver, queriendo ser merecedora de ese amor, por lo que es lo que intento día a día. ¿Y cuáles fueron los resultados de todas estas experiencias? ¿Qué es lo que saqué de ellas? Lo que diría es que ahora vivo mi vida momento a momento, y desde entonces lo hice. Creo que de alguna forma siempre estoy cautivada y agradecida por estas experiencias. Nunca se han borrado de mí, pero también amo vivir esta vida. Comprendo su importancia y trato siempre de solo caminar el camino, no solo diciendo las cosas correctas, sino viviéndolas tanto como pueda. Creo que ni siquiera debo decirlo, no tengo miedo a la muerte, aunque no estoy ansiosa por dejar esta vida, porque tengo todavía mucho por hacer, pero no temo a la muerte. Sé que algún día volveré a casa, y esa casa es allí, no aquí. Diría que lo más importante en este mundo son las relaciones humanas. Aquí y en el siguiente, lo que realmente importa y nos eleva es el amarnos y cuidarnos unos a los otros. Las religiones tienen su lugar y son un camino, pero no es el supremo de ningún modo. Las religiones no son Dios. Solo son caminos, pueden ser caminos hacia Él. Debe enfatizarse esta regla de oro: amar a nuestro vecino como a nosotros mismos, cuidarnos unos a los otros cada vez que sea posible.
Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.